directamente la célula, pero puede tener una estimación de cómo está funcionando. Entonces uno puede mejorar la perfusión sistémica y regional. La perfusión sistémica, ¿cómo la miramos? Pues a través de una tasa de extracción de oxígeno adecuada, de un consumo de oxígeno de más de 150 mililitros, que no haya condiciones de acidosis láctica. Siguiente. Y la perfusión local, pues hay varias formas de mirarla, pero una forma muy sencilla es mirar que el paciente esté pensando, pues es hiperfusión del sistema nervioso, que el paciente esté orinando, hiperfusión renal, que el paciente tolere la nutrición, por ejemplo, que es perfusión específica. Ya hay formas mucho más específicas, detalladas de mirar allá en la mucosa gástrica, pues cómo es el delta de CO2 y cómo es allá la cosa en el estómago y sublingual. Pero digamos que esa tecnología todavía no la tenemos muy a la mano y todavía tiene mucha discusión en la parte de la evidencia clínica. Lo que sí tenemos claridad en cuanto a evidencia es que si mejoramos la saturación venosa de oxígeno rápidamente, la mortalidad de los pacientes disminuye, que es el estudio clásico de Rivers, en donde el número necesario de pacientes a tratar para evitar una muerte fue de 7, que es bastante bueno comparativamente con otras terapias que se utilizan, por ejemplo, la trombolisis para el infarto, que un NNT de 10, es decir, que es mejor esta terapia en cuanto a lo que se llamaría disminución de la mortalidad. Y estos sistemas no se lo único que hacemos nosotros, que es primero subir la presión y colocando líquidos. Nosotros colocamos cristaloides o soluciones hipertónicas hasta obtener unas presiones de llenado alrededor de 10 o puña de 12. No es un valor absoluto, no es un valor fijo, cada paciente se puede manejar con una presión de llenado diferente y es un valor más bien dinámico, no es estático, hay que estarlo mirando en el tiempo y titulándolo, que es otro de los grandes principios, es estar mirando y estar titulando. Si no se logra una adecuada presión solo con líquidos, pues entonces se comienzan inootropos vasopresores. Si se logra una presión adecuada y miramos cómo está la parte de la perfusión y miramos que el paciente todavía tiene una saturación venosa por debajo de 70 o una saturación mayor de 30, entonces si el paciente está anémico transfundimos, si no está anémico entonces ya seguimos nuevamente con la fase de la inotropía. Si el paciente cumple estas metas de presión normal y saturación venosa y extracción normales, pues decimos que está ya adecuadamente reanimado desde el punto de vista de la perfusión. Bien. Bueno, estos son más que todo para decir que hay una gran cantidad de evidencia de estudios que nos muestran que la reanimación ya por metas de perfusión es adecuada en términos de disminución de la mortalidad de los pacientes. Siguiente. Entonces, pues hay una gran cantidad de estudios, por ejemplo, Highland y Cook, revisiones sistemáticas. Este es un estudio de efectividad, un estudio pragmático, aplicando el mismo protocolo de Rivers. Observaron lo mismo, que se disminuía la mortalidad, pero en términos en un escenario real, no tan controlado como el de Rivers, que es una de las críticas que le hacen a Rivers, que es que eso era un ensayo clínico aleatorio controlado, que eso no lo repiten nunca más. Este estudio pues mostró que sí, que en unas condiciones reales sí disminuye la mortalidad en la aplicación de este protocolo. Siguiente. Bueno, varias revisiones sistemáticas, no me voy a detener mucho en esto. Sigamos. Entonces, en general hay una gran cantidad de evidencia de buena calidad, estudios aleatorios, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, que nos muestran que la reanimación guiada por metas hemodinámicas de perfusión, de todo lo que les acabo de mencionar, tiene un impacto sobre la mortalidad con NNT de 7. Y que, es más, si observamos la optimización preoperatoria guiada por metas, eso también tiene una buena evidencia de disminución de la mortalidad, con un NNT de 31. Y en general, si nosotros miramos toda la evidencia, nos apunta hacia lo siguiente, que si empezamos la reanimación tempranamente, vamos a tener buenas oportunidades de que el paciente sobreviva, pero si esperamos mucho tiempo, esto puede ser en el estudio de Rivers 6 horas, en la revisión sistemática de Shoemaker 24 horas, el paciente ya no va a reanimarse adecuadamente. O sea, la conclusión es que los muertos no resucitan. Si un paciente está en condiciones
muy inestables durante mucho tiempo, pues ya sus células van a fallecer, se van a llenar de calcio, a activarse la colmoglobulinina, ya no hay reversa de ese proceso. Entonces ahí viene el punto interesante aquí, y es, ¿y qué tal si uno actúa incluso desde antes de que se produzca la anoxa? Es decir, si vamos a operar a un paciente de alto riesgo, desde antes de que venga el insulto quirúrgico, comenzamos a intervenir, pues estamos ganando ya un tiempo negativo, digamos, más tiempo incluso del que estaríamos ganando en condiciones en las que arrancamos desde cuando ya el paciente tuvo el insulto. Siguiente. Sí, eso es todo. Bueno, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita al final daremos paso a las preguntas de los asistentes. Yo creo que, pues, vamos viendo todos estos conceptos y definiendo que un paciente de alto riesgo sería alguno de los que por alguna condición cardiovascular, hematológica o pulmonar no pudiera darle sustento al aumento del consumo de oxígeno perioperatorio. Entonces, ese paciente de alto riesgo, con todos estos conceptos, de todas formas a uno le queda un poco la duda de cómo detectarlos y cómo evaluar si lo que uno le está haciendo realmente le está mejorando la perfusión y realmente si se está logrando poner al paciente en esas condiciones de disminución de mortalidad. Entonces le doy paso al doctor Gabriel Montenegro, quien nos va a conversar algunos aspectos generales y específicos sobre la monitorización de estos pacientes y la monitorización de las terapias y de el logro de las metas terapéuticas impuestas en los pacientes perioperatorios de alto riesgo. Buenas noches. Pues este es un nombre que le puse a la charla para dar alguna idea de lo que podíamos hacer. Es una aventura interesante venir a hablar con anestesiólogos de la forma de monitorizar pacientes, pero voy a tratar de hacer una aproximación sobre todo al catéter de la arteria pulmonar para desvirtuar algunas de las cosas que han surgido en últimos años acerca del catéter y para evidenciar con la literatura que hay realmente buena evidencia de que es útil como un medio de monitoreo más, no como un medio para disminuir la mortalidad per se. Entonces comienzo con una cosa que es muy sencilla. Tenemos 3 niveles básicos de monitorización para monitoría hemodinámica. Obviamente con la frecuencia cardíaca, el volumen urinario, la presión arterial media por un brazalete y la temperatura, el débito urinario y el lactato, podemos tener un primer acercamiento de lo que está ocurriendo con el paciente y no es una cosa tan complicada. Sin embargo, esto podemos verlo que el paciente es más complejo, entonces tenemos que poner un catéter de presión venosa central, tenemos que hacer determinaciones oximétricas de la presión venosa, mediciones de presiones de una línea arterial y todo esto para poder ganar más información. Monitorizar básicamente es ganar información de lo que está ocurriendo con el paciente. Y en últimas, un nivel 3 de monitorización, digamos que se puede o es lo que podría ser un catéter de arteria pulmonar con oximetría continua, y lo mismo la ecocardiografía transesofágica y transtorácica, la ultrasonografía al pie de la cabecera del enfermo y otras cosas más complejas que están ahora en desarrollo y en boga porque ya han salido los nuevos monitores, por ejemplo el de bioreactancia, los monitores de LIDCO y de monitorización de gasto cardíaco no invasivo por líneas arteriales. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir